Devocional 13 de marzo, Gálatas 6, 4, 5. ¿Hago bien? Todos los cristianos tenemos cargas. Nuestras cargas difieren en el tamaño y forma. Para algunos es la carga de la tentación o las consecuencias de un traspié moral. Para otros es un malestar físico, un desorden mental, una crisis familiar, la falta de empleo, la presión del enemigo o alguna otra cosa. Pero ningún cristiano está exento de cargas. Los cristianos haremos bien si cada día pesamos las preferencias y ambiciones bajo la iluminación del Espíritu Santo y a la luz del propósito y el plan divino de Dios revelados para Él y bajo la conducción del Espíritu de Dios. Los creyentes debemos estar ante todo seguros que nuestra vida personal es recta ante Dios antes de ofrecer ayuda espiritual a otro. Cuando hay que hacer un análisis del carácter, lo mejor es que cada uno se concentre en sí mismo y no en los demás. Cuál insensato sería si se esforzara para remediar los defectos de otras personas y se quedara sin ver sus propias faltas. Muchos se comparan continuamente con los demás para satisfacerse y para hincharse el ego de uno mismo. Las obras deben someterse a prueba a la luz de la Biblia y no en base a lo que hacen o lo que no hacen los demás, porque Dios evalúa a cada persona individualmente, sin importar lo que hacen o dejen de hacer las otras personas. Examinarnos con frecuencia es un acto poderoso para mantenernos conscientes de nuestra conducta. No somos perfectos y son muchos los pensamientos y acciones que deben volverse conscientes para que podamos vernos tal cual somos en realidad. ¿De qué debemos jactarnos? De lo que Dios por su inmerecida gracia ha hecho en nosotros y para su gloria, y no de uno mismo. Todo cristiano debe desarrollar la humildad. Si algún creyente cree estar demasiado maduro espiritualmente para caer en pecado, debe tener cuidado. La Biblia presenta los pecados de antiguos líderes espirituales como una advertencia para recordar a los cristianos que deben permanecer humildes y dispuestos a ser corregidos, para que no nos venza el orgullo y creamos que nuestro trabajo a favor de otros es una excusa para el mal desempeño. Cada creyente debe examinar su propia obra y llevar su propia carga. Carga alude al bagaje personal de cada individuo, es decir, algo que no puede ser compartido por nadie y que es responsabilidad individual de cada uno. Dios no desea que llevemos todas nuestras cargas solos. A veces estamos más dispuestos a ayudar a otros a llevar sus cargas que a permitir que otros nos ayuden. Cada uno dará cuenta delante de Dios por sus propias obras y no podrá poner como pretexto lo que los demás hicieron, tratando de opacar los pecados propios con la afirmación de que los demás hicieron, o han hecho o están haciendo cosas peores, o tratando de enaltecerse y vanagloriarse a sí mismo por el contraste que podría existir con respecto a con los otros hermanos que se encuentran cometiendo muchos pecados. Pablo condena la suficiencia propia como orgullo humano al no admitir que tenemos necesidades. Esto no solo nos quita el consuelo de otros, sino también impide que otros cumplan el ministerio que Dios les dio. En lugar de engañarnos a nosotros mismos, debemos hacer un examen cuidadoso y sobrio de nuestras obras ante Dios. Si no lo hacemos y si continuamos bajo nuestro autoengaño, entonces podemos pensar que nuestras obras son aprobadas ante Dios, cuando en realidad no lo son. El parámetro para cada uno no son los demás personas, sino que es la palabra de Dios. No es necesario estarse comparando con otras personas para concluir respecto a la vida espiritual que se tiene. ¿Qué te impide buscar ayuda? ¿El orgullo, la falta de confianza o un sentido de suficiencia propia? Si tienes necesidad, ¿por qué no buscas a alguien en quien confías y le pides que comparta tus cargas? Queremos que nuestro obrar sea aprobado ante Dios, para que nuestra gloria en el día de la recompensa pueda ser por nuestra propia obra y no por la obra de otro. La vida de cada cristiano debe ponerse a la luz de la palabra de Dios y será la Biblia la que revele el buen o el mal comportamiento de cada uno. Tener gozo en tu propio caminar con el Señor, en lugar de sentirte espiritual porque alguien a tu alrededor quizá se ha sorprendido en alguna falta. Debido a que cada uno entregará cuentas a Dios por sus actos de manera individual, es responsabilidad de cada cristiano examinar sus acciones en base a la palabra de Dios y no comparándose a los demás ni considerándose buen cristiano por ser mejor que el otro cristiano que no se anda comportando bien. La comparación solo muestra la ansiedad
que corroe nuestro interior con envidia y las ansias de ser mejor o superiores que otros, cuando en realidad el hombre de Dios no debería buscar ser mejor que otros, sino mejor que él mismo siempre. Considerarse buenos cristianos tomando como referencia la conducta de otros cristianos puede llegar a convertirse en un terrible engaño. El parámetro debe ser siempre la palabra de Dios y la obediencia a la misma determinará el buen estado espiritual de cada creyente. Nadie puede jactarse con respecto a otro, básicamente porque cada uno llevará su propia carga o responsabilidad ante el tribunal de Cristo. La Biblia habla de un día en que nuestras obras serán examinadas ante el Señor. Este es el tribunal de Cristo. En ese día, cada uno llevará su propia carga. Dios pedirá cuentas de sus obras a cada persona de manera individual y no colectiva. En vez de menospreciar a los demás y considerarlos como inferiores por sus cargas, problemas o pecados, cada uno debe encargarse de encaminar su propia vida hacia Dios, reconociendo sus propios pecados y trabajando para vivir siempre en santidad y de acuerdo a la voluntad de Dios. El legalismo se deleita y complace en comparaciones entre hermanos, con críticas y comparaciones, con juicios y condenas. Pero la ley de Cristo, el amor, es ajeno a todo esto, a este tóxico y dañino procedimiento. Hoy en día nadie quiere asumir sus propias responsabilidades, todo lo delega, todos son culpables menos uno. Su propia carga parece referirse a la pesada lucha de la vida y a la debilidad humana que expone a las personas a la tentación. Se advierte que cada uno es responsable de su propia conducta. Pablo habla de nuestra responsabilidad final ante Dios. Al final, todos seremos responsables de nuestras propias obras, pero podemos ayudar a soportar las cargas de los demás. El pecado de cada uno solo haya solución en la cruz, donde la más pesada carga del pecado de la humanidad fue depositado sobre las espaldas del Cordero de Dios para quitarlo de una vez y para siempre. Quien hace un acto de conciencia sobre sus acciones, pensamientos y palabras podrá dar cuenta de ellas a Dios y se hará responsable de sí mismo con diligencia. Dejará las excusas para dejarse perfeccionar en el amor de Dios. Cada uno necesita reafirmarse en su andar junto a Dios con toda sinceridad en su presencia. Cada uno tendrá que responder de sus acciones y actitudes. Los hijos de Dios deben ser sobrios en la forma de manifestarse, empleando solamente la vida y las enseñanzas de Jesús como la norma para sus juicios y no la actuación de otros. Dios nos llama a llevar las cargas de otros para manifestar el consuelo de Dios, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo. La amistad humana, en la cual sobrellevamos los unos las cargas de los otros, es parte del propósito de Dios para su pueblo. Ante esto, evalúa hoy. ¿Hago bien? Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez nos exhortas, Padre amado, a caminar diferente, a dar testimonio, a tener compromiso, a ser obedientes y a mirar, Señor Padre misericordioso, sinceramente la palabra para caminar en ella. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque una y otra vez, Señor, nos muestras, Padre misericordioso, que podemos andar equivocados, Padre amado. El hecho de ir a la iglesia, Señor, el hecho de estar reunidos, Padre misericordioso, no nos haces cristianos. Cristianos es llevar a Cristo, tu Hijo, Padre misericordioso. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Padre misericordioso, porque nos exhorta, Señor Padre Santo, a ser humildes, Padre misericordioso. Muchos, Padre amado, en este mundo se creen sobrados, ya lo saben todo, Padre misericordioso, cuando en realidad están entenebrecidos, Padre Santo. Por eso hoy los ponemos en tus manos, Señor Padre misericordioso, y nos ponemos todos en tus manos, Señor Padre bondadoso, para que no nos apartemos, Señor Padre Santo, ni a derecha ni a izquierda, para que vengamos a ti, Padre misericordioso, y permanezcamos en ti, Padre amado, en todo momento, en todo instante y en todo lugar, Padre Santo. Papito Dios, te damos gracias, Padre misericordioso, porque en todo este tiempo, Señor, nos has llevado de tu mano, de la mano de tu Hijo, dejando, Señor Padre misericordioso, al Espíritu Santo trabajar, Señor Padre misericordioso, y sobre todo, Padre bueno, por la luz que nos das de tu palabra. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos, les hablo el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy, ¿hago bien? Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar si hacen bien. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Twitter, @BernalPastor, o ve a nuestro Face, a nuestro Instagram, a nuestro YouTube, Su Gloria en mi Bogotá. En ellos encontrarás palabra del Señor. Buen día.